Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz. Buenos días, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. Y bueno, aunque parezca disco rayado, también quisiera comentar que ya nos pueden hacer favor de vernos a través de la plataforma de YouTube, como se ha hecho desde las últimas semanas, o bien, como ahora se ha acostumbrado en los últimos 5 o 6 años, en la plataforma de parmenasradio.org, los viernes a las 11 de la mañana. Si esto es así, tengo 5 temas que quisiera comentar con ustedes en la medida de lo posible. Primero, Ovidio se declaró culpable. 2, Congreso Oaxaca. 3, epistemología. 4, control social, Fernando Gómez Sandoval. Y 5, que aquí lo tengo pero que no lo había apuntado, le ordenan al señor Trump que saque del país a su esposa Melania porque también originalmente era indocumentada. Eso es lo que le refiere un juez de allá. Y bueno, vamos a empezar. Fíjense que ahora que se declaró culpable el señor Ovidio Guzmán, vale hacer la aclaración que probablemente se vaya a acoger el programa de testigos protegidos. Bueno, hay una diferencia sustancial entre testigo colaborador y testigo protegido. El testigo colaborador es aquel que no ha tenido amenazas y entonces en razón de ello no le tienen que dar protección a él, pero el testigo protegido sí, por la gravedad de las revelaciones que dé. Entonces, en ese orden de ideas, le dan otra identidad, le dan otra acta de nacimiento en un proceso que autorizan otras dependencias. Y bueno, aquí cabe hacer la aclaración que el 95% de las personas que se han acogido al programa de testigo protegido, esto inició en 1970 y la juez que está conociendo del conflicto del señor Ovidio Guzmán le otorgará o ya le otorgó 6 meses para que se recabe la información. Este término se puede ampliar a 1 o 2 años según el cúmulo de información que él arroje, porque no basta con que lo diga, también tiene que probarse. Allá también la carga de la prueba está sobre las revelaciones que dé y que además sean del interés de la juez o del Estado norteamericano. El señor Ovidio lo que pretende es evitar una prisión vitalicia, porque con lo que sabe, pues más bien con los delitos que ha cometido, pues es la sanción que le podría corresponder, prisión vitalicia. Pero si tiene 35 años y por las revelaciones que dé le imponen 20, o sea que se lo cambien cuando entre en funcionamiento el plea bargaining de acuerdo a lo que él revele, entonces podrá salir a los 55 años y quizá por buena conducta se lo reduzcan a 10. Esto es importante porque, por ejemplo, el señor Barbie, no recuerdo su nombre, que declaró en el asunto del señor Joaquín Guzmán Loera, le habían decretado también una prisión así muy cuantiosa. Después se le redujeron a 6 años y después, ¿qué creen? Ya salió libre. Entonces, en la vez anterior convenimos en que el señor Trump tiene un solo Dios, el dinero, ¿sí? Y él dijo que no negociaba con narcoterroristas. Y el señor Ovidio Guzmán, pues es un narcoterrorista. Entonces el señor Trump, pues es un eh, delincuente también, aunque nos digan que no. Lo que es sorprendente es que a pesar de el cúmulo de delitos que él había cometido, que se los perdonaron y por eso está en la Casa Blanca, cuando acá tendría que tener una carta de antecedentes penales en la que dijera que tiene una trayectoria inmaculada. Allá no, allá le permitieron que estuviera procesado y que siguiera como candidato a la
primera magistratura de aquel país. Eso es inaudito, pero bueno, así están las leyes de la Unión Americana. Ahora, ya convenimos en que el plea bargaining lo encontré aquí en el libro de Justicia Convenida del doctor Lozano Tovari, que está en la página 101, como lo hemos referido desde la semana pasada. Y aquí está el libro y está la página. Pero también para entender cómo funciona el gobierno norteamericano, vale la pena leer Elementos del Sistema Jurídico Anglosajón de Eugenio Ursúa Cook. Aquí está el libro. Y por si eso no fuera suficiente, también es conveniente leer una obra que ya es clásica del doctor José de Jesús López Monroy, que está allá en la gloria dando clase de Sistema Jurídico del Common Law. Aquí está. Esta se refiere a la cuarta edición, si no me equivoco. Sí, cuarta edición. Y todavía tuve el privilegio, primero de que fuera mi maestro de antecedentes y evolución del amparo mexicano, 1989. Después de amparo administrativo y también de procesal constitucional. Y además fue el presidente de mi sínodo doctoral en el 2001 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Era un sabio del derecho. Ahora me parece que ya salió la quinta edición. Él ya no vio la quinta edición porque falleció antes, pero falleció me parece que en el 2015. Pero esta obra es básica, elemental, para comprender cómo funciona el gobierno norteamericano, junto con los otros dos libros que les he referido. Vale la pena, es muy importante. Ahora, para entender qué acontece con el señor Ovidio Guzmán, que después del fallecimiento, más bien no, después de la detención del señor Joaquín Guzmán Loera y su extradición, se dividió entre los mayitos, los que seguían al señor Mayo Zambada, Ismael Zambada, y los que seguían a la parte que le correspondía al señor Guzmán Loera, o sea, los mayitos y los chapitos. Bueno, pero para entender lo que ahora está pasando, hay que ir a sus antecedentes primarios, el cártel de Sinaloa, aquí está, de Diego Osorno. Entonces podremos entender cómo fue evolucionando y cómo fue él naciendo, cómo fue creciendo, cómo fue negociando con las propias autoridades. No puede funcionar ningún cártel si no es con la venia del gobierno en turno. Y aquí están, vale la pena leer este libro con calma, con mucha calma, porque tiene cosas súper recontra archivaliosas que se tomó la molestia el señor Diego Enrique Osorno de escribir sobre el cártel de Sinaloa. Y no traje uno que se me olvidó, El Imperio del Chapo, para que vean nada más. Y aquí en este libro también del último narco de Malcolm Bade, aquí está, también vienen cosas interesantísimas, como el hecho de cuántas empresas tenía el señor Joaquín Guzmán Loera a nivel internacional, no solo acá, sino a nivel mundial, que eran algo así como 3.500 empresas a nombre con prestanombres, nominis, y también como dependían de él, aquí está en la página 113, 150,000 personas. Y yo me hacía una reflexión, el gobierno mexicano no tiene 150,000 soldados, pero el señor tenía trabajando para sus empresas. Aquí está, insisto, página 113. Y bueno, tiene cosas interesantísimas. Por ejemplo, en época del señor Fox, detuvieron a un capo que está aquí citado en la página 117, Pedro Díaz Parada, que él pasaba enfrente a las autoridades, no le hacían nada. Pero vino un día la orden presidencial del señor Fox que lo detuvieran. Y así fue, lo detuvieron y lo consignaron. Y él cometió la osadía de amenazar al juez que estaba conociendo de su conflicto.
le dijo que si le imponía X años de prisión, le iban a disparar el número de años que le iban a imponer. Él estaba en Oaxaca y ¿qué creen? Pasó el tiempo, lo cambiaron. Él, cuando eso le dijo al juez, el juez informó al Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura lo cambió, me parece que con la vaca, alguna otra parte. Pero un buen día, ¿qué creen? Mataron al juez y le dispararon 32 proyectiles de arma de fuego, o sea, 32 disparos, porque era el número de años que le había impuesto el señor juez en el sistema antiguo de procesal penal a él. Aquí está en la página 117. Aquí dice, perdón, no fueron 32, fueron 33. ¿Sí? Y le habían dejado una bala por año. Aquí está. Vale la pena leer este libro también. Cuando yo lo leí, me sorprendió porque este señor Malcolm Bay, tal parece que iba atrás de él, porque tiene cosas uf, muy buenas, pero bastante eh, preocupantes. Y hay que leerlo con mucha calma, pero está muy bueno. Aquí está, por ejemplo, aquí trae en la página 250 el status quo de Sinaloa, porque ahora está de moda el estado de Sinaloa con todo lo que ahí está pasando. Página 250. Bueno, si esto es así, pasemos al siguiente punto. Fíjense que en 1974, la Universidad Autónoma de Puebla me envió junto con otros compañeros a un congreso de Derecho del Trabajo de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social allá. Y me sorprendió la elocuencia del gobernador, que tenía un discurso muy coherente, y pasaron los años, nunca volví a ver al señor este. Y ahora que fue la feria del Zócalo, aquí la semana antepasada, me encontré un libro de este señor, el que fue gobernador, y lo compré. Aquí está, de Fernando Gómez Sandoval. Nada más encontré el tomo 2, pero trae una bibliografía interesantísima, bastante cuantiosa. Y acaba de visitarme un maestro en sociología y se sorprendió de la bibliografía que este señor maneja. Y a mí también me sorprendió. Y aquí leí ya lo que este autor, Fernando Gómez Sandoval, explica sobre el control social. Entonces yo me hice aquí un apuntito sobre lo que yo ya sabía sobre el control social formal e informal. El informal se desglosa en los más media, la familia, la iglesia, las universidades y la participación ciudadana. ¿Por qué es importante esto? Porque no está escrito en ninguna norma, sin embargo, se cumplen. Y, por ejemplo, para entender el de los más media, el control que se ejerce a través de los medios de comunicación masiva, es importante y conveniente leer este libro de Giovanni Sartori, que se llama La sociedad teledirigida o móviles, la sociedad teledirigida. Este señor Giovanni Sartori fue un politólogo extraordinario. Vino a México hace como 10 años. Yo vi la entrevista que le hizo el señor Sarmiento, magnífica, estupenda. Él era maestro de la Universidad de Columbia en Nueva York. El libro está muy bueno, pero muy bueno. Entonces, ahora volví a repasar, según la óptica del señor Fernando Gómez Sandoval, lo que era el control social. Y coinciden exactamente las diferencias. El control social formal se establece a través en forma vertical y horizontal. Vertical, federación, estado y municipios. Horizontal, ejecutivo, no, legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Y qué es Estado de Derecho? Es la guardia y custodia de las instituciones. Y es así, esto, el reglamento de este control social formal sí está escrito, es a través de las normas que nos expide el poder legislativo, que el ejecutivo se encarga de hacerlas cumplir, y cuando hay, dice, cuando no se entiende o cuando hay una falta de aplicación de ellas,
quien debe resolver eso es que el Poder Judicial. Eso está en los libros de sociología jurídica y vale la pena leer otros. Ya recuperé mi libro de sociología jurídica de don Rafael Márquez Piñero. También recomiendo el de Manuel Rodríguez Lapuente, Sociología del Derecho, que publica por RUA. Y bueno, si esto es así, quisiera nada más complementarlo con lo siguiente. Fíjense que vi que el señor Jorge Ramos, en un comentario de él, en el sentido de que un juez de la Unión Americana le ha ordenado al señor Donald Trump que expulse a su esposa Melania a su país de origen y a su hijo, porque la señora, ¿qué creen?, era inmigrante. Y si él está expulsando a los migrantes, debe empezar con los suyos. No sé si el señor vaya a cumplir con eso. ¿Por qué? Porque fíjense que en la Unión Americana los jueces están muy pendientes, como dice acá en este libro. Los derechos fundamentales son objeto de protección constitucional en los Estados Unidos desde hace más de 2 siglos. O sea, los jueces norteamericanos sí pretenden cumplir al pie de la letra el contenido de su constitución. Y acá el señor está tratando, como ahora lo ha estado haciendo, de pasarse de listo. Está en la página 13. Este libro es magnífico. Se llama El Precedente y está publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestro país. Y vale la pena leerlo con calma. Aquí está. Me costó la pequeña cantidad de 155 pesos, pero es barato comparado con toda la información que está en este libro, que es magnífica, fabulosa. Debe uno leerlo también con mucha calma, sobre todo lo que aquí habla en la página 111 de lo que constituye el precedente, de acuerdo a la razón más decidida de las cosas. Conviene leerlo con calma. Y bueno, lo que pasa es que nuestro sistema jurídico se ha visto influido por el sistema jurídico anglosajón. Entonces se introdujeron ya el precedente que rompe con la teoría que nosotros habíamos estudiado desde hace mucho tiempo en el derecho escrito, y ahora se rigen ya por muchas cosas por los juicios de oralidad que están imperando ya. Entonces, recomiendo ampliamente este libro, como todos los demás libros que les he sugerido, para que tengamos una idea clara del árbol jurídico que nos rige, que nos regula. Y si es así, ya no tengo otra cosa que comentarles, excepto el agradecerles su fina presencia, el favor de su atención, y quedamos pendientes para la próxima semana a ver qué encontramos que sea del interés y del agrado del gran público que nos hace favor de seguirnos semana a semana. Y una súplica, les voy a rogar que tengan la bondad de ponerle like o me gusta para que entonces don Agustín tenga forma de cuantificar las personas que amablemente nos siguen semana a semana y que están pendientes de las transmisiones que hacemos periódicamente con la mejor buena fe e intención del mundo. Sobre todo porque hay abogados que me hacen favor de escribirme a mi correo o acá, porque a lo mejor a veces la cintilla que nos hace el favor de pasar don Agustín pasa muy rápido. Entonces me hablan, ya sea telefónicamente o por mensajes de WhatsApp o a mi correo, y me piden que les repita el libro, y lo hago con mucho gusto. El secreto está, o el punto está, en que todos aprendamos de los libros que aquí están, y no son todos. A la mitad tengo más, y los peores tengo más, y en la casa de ustedes tengo más, y aquí voy a poner unos libros aquí arriba, porque ¿saben qué? Ya no nos caben, y además pesan y pesan mucho. Si es así, pues muchas gracias, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. Parmenas Radio presentó Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz.